¿Cuáles son las características del arte islámico, románico y gótico? ¿Qué tienen en común? ¿Qué impacto tuvieron en la sociedad? En este vídeo responderé a todas esas preguntas. Primero voy a hablar del arte islámico. Arquitectura. La arquitectura se caracteriza por el uso de materiales de construcción sencilla, como ladrillo o piedra, y por la austeridad en la decoración exterior. Sin embargo, la decoración interior tenía una ornamentación rica y variada a base de azulejos, mármoles, yeserías y maderas. La razón por la cual el interior estaba más decorado que el exterior era para que aparentara ser una construcción más pobre y que la gente no quisiera conquistarlos. Arte decorativo. El arte decorativo era anicónico, lo que significa que no permite la representación humana. En su lugar, se utilizaban motivos decorativos como el autaurique, que era un tipo de decoración con elementos vegetales, la lacería, un tipo de decoración con motivos geométricos, y la caligrafía cúfica, la cual era decoración con letras y textos del Corán. Un ejemplo de arte islámico es la Alcazaba de Almería. Su construcción comenzó en el año 955 por Abderramán III y terminó en el siglo XI. El material utilizado para su construcción era piedra arenisca y fue uno de los conjuntos monumentales más importantes de la península ibérica. Fue un testimonio de la evolución de la arquitectura civil y militar durante la dominación árabe en Al-Ándalus, gracias a su construcción en distintas fases y épocas. La fortaleza está situada en un cerro aislado y cuenta con murallas de 5 metros de altura y 3 de anchura. La Alcazaba es un bien de interés cultural y es una atracción popular turística. Ahora hablaré del arte románico. A partir del siglo X, el fin de las grandes invasiones facilitó el crecimiento de la población y surgieron aldeas en las que se construyeron parroquias. Así, desde el siglo XI, la Europa cristiana se llenó de iglesias construidas en el nuevo estilo románico. Las iglesias eran muy oscuras, con apenas luz, y solían construirse con sillares de piedra, y por eso muchas se han conservado hasta nuestros días. Además, las iglesias románicas tenían forma de cruz latina, simbolizando el lugar donde murió Jesús. El brazo más corto se llama transepto, y el lugar donde se cruzaban ambos brazos se llama crucero, y se solía cubrir con una torre o cimborrio. La cabecera de la iglesia, también llamada ábside, tenía forma semicircular. La cubierta se realizaba con bóvedas de cañón, que a su vez estaban formadas por arcos de medio punto. También solían utilizar contrafuertes debido a que las bóvedas de piedra pesaban mucho. La pintura y la escultura románicas eran esencialmente religiosas y estaban supeditadas a la arquitectura, o sea que dependían de ella y tenían varias funciones. La función didáctica servía para enseñar a través de dibujos la Biblia, debido a que la mayoría de la gente no sabía leer. También se introdujo el concepto de horror vacui, que significa literalmente horror al vacío, y esto se puede ver simbolizado claramente en cosas como capiteles en las que no dejaban ningún espacio vacío y todo lo tenían que pintar. Asimismo, tenían una función moralizante que ayudaba a distinguir el bien del mal, además de una función decorativa. Las pinturas tenían una gran fuerza expresiva, pero no tenían perspectiva y eran hieráticas, es decir, que los personajes representados no tenían expresión facial y no transmitían ningún sentimiento. Un ejemplo de esto es el Pantocrátor de Santa María del Muro, en el que se puede apreciar claramente la simplicidad de los dibujos.
La escultura solía adaptar la forma de la superficie donde eran esculpidas, igualmente siendo erráticas y sin perspectiva. Se ubicaban en portadas, capiteles y columnas. Finalmente, voy a explicar el arte gótico. A diferencia del arte románico, las catedrales eran muy luminosas y tenían elementos constructivos como el arco apuntado que forma la bóveda de crucería, usaban contrafuertes, arbotantes, pináculos y agujas. Aunque estos dos últimos no pertenecen a la estructura del edificio, dan esbeltez a las catedrales góticas. A pesar de las diferencias, las catedrales góticas son muy parecidas a las iglesias románicas, con la misma forma de cruz latina, con transepto y crucero. Un ejemplo sería la lonja de paños de Brujas, en Bélgica. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu estilo favorito? Házmelo saber en los comentarios.